Buenos días, muchachos. Vamos a hablar hoy de los aspectos contextuales y en especial de los aspectos naturales de ese contexto, por cuanto estos son vitales e influyen de forma decisiva en el proyecto arquitectónico. Y la contemplación de estos aspectos climáticos permiten no solo una buena arquitectura confortable, sino permiten el desarrollo de una arquitectura sustentable. Vamos a ver, entre los aspectos a contemplar hoy es el clima, que es el clima y sus variables. Vamos a ver algunos aspectos del clima en Venezuela, cómo vincular el clima y la arquitectura y generar propuestas arquitectónicas para mitigar los efectos negativos del clima y potenciar los positivos. Vamos a hablar de algunas experiencias breves en Venezuela y vincular eso con la actividad de taller que venimos desarrollando, sin dejar de mencionar la bibliografía que ustedes deben revisar. Entre los aspectos del contexto natural tenemos el clima, el relieve y la topografía, la vegetación, las variaciones y la contaminación y el agua. Todos ellos son de extrema importancia, como señalé, para el clima. Vamos hoy, además es importante señalar que todos estos aspectos están íntimamente vinculados y que ya hemos hablado de que hay una grave situación de contaminación ambiental, lo que dificulta un desarrollo sustentable y la idea es articular el desarrollo arquitectónico con las variables climáticas. La idea es disminuir el calentamiento global y todos los efectos que se han generado de contaminación, como es el efecto invernadero. En este caso vemos en esta imagen que estamos presentando la inmensa gama y variedad de contaminación, bien sea por desechos sólidos, aguas negras tiradas directamente a los cursos de agua, crecimiento poblacional no organizado, derrames petroleros, en fin. ¿Qué es el clima? El clima es un conjunto de variables de condiciones atmosféricas íntimamente reguladas y articuladas entre sí, entre las que encontramos la altitud, los vientos, la longitud, la humedad relativa, la precipitación y la temperatura. Todos ellos dan un clima específico, están íntimamente vinculados entre sí, con la particularidad de que dependiendo de nuestra longitud y de nuestra latitud, el clima variará significativamente. En tal sentido, nosotros que estamos en una zona tropical entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, estamos en una zona tropical. Por lo tanto, nuestras características climatológicas son absolutamente distintas a las zonas templadas por encima del trópico de Cáncer o por debajo del trópico de Capricornio, que requieren otras soluciones arquitectónicas. Eso es un aspecto que hay que considerar y hay que tener muy presente. Vemos acá en esta imagen la zona cálida, la zona tropical, ¿verdad? Próxima al Ecuador, y cómo incide, de qué forma, con qué ángulo el sol, los rayos del sol sobre esta zona. Vemos que es una incidencia directa, más directa, aún teniendo en consideración la inclinación de la Tierra. Vemos acá cómo este mapa a nivel mundial podemos tener la gran amplia gama de distribución de zonas climáticas en el mundo. Fíjense que hay una gama amplia de colores. ¿Dónde estamos nosotros? En esta zona tropical. Por lo tanto, debemos desarrollar una arquitectura para esa zona tropical. Si venimos al caso de Venezuela, ¿verdad? Que estamos entre la latitud norte 12 grados, latitud sur 0 grados 38 minutos, longitud 59 grados 47 minutos y longitud oeste 73 grados, esa es nuestra ubicación. Y respecto a esa ubicación, nosotros vamos a tener una característica climática específica. ¿Qué permite que haya una amplia variedad de climas en el caso venezolano? Que no sea igual estar en el Vigía que en Mérida que en el Páramo. Lo define la variable de la altitud. Tenemos un variado relieve, ¿verdad? Que nos va a permitir cambios importantes en la altitud. Recuerden que la altitud es la altura sobre el nivel del mar. Entonces, en este caso, en este mapa físico de relieve de Venezuela, vamos a encontrar altitudes sobre los 0 grados sobre el nivel del mar, incluso hay unos que están
menos 50 centímetros, hasta altitudes sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es el caso de la Sierra Nevada, de los Picos. Eso nos permite entonces tener 4 zonas, según los estudios de la Universidad Central, y entonces tenemos una zona 1 que va del nivel del mar a 500 metros, una zona 2 de 500 a 1000, una zona 3 de 1000 a 1500 y una zona 4 de 1500 metros en adelante. Podríamos incluir una quinta zona que son los páramos o todas aquellas zonas que están sobre los 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta variedad de relieve es lo que permite tener esa inmensa variedad de paisajes bellísimos que los disfrutamos en Venezuela, que tenemos a una hora de recorrido playa y si seguimos recorriendo llano y de repente tenemos páramos y subimos y es esa riqueza de paisaje y de biodiversidad. Si analizamos un poco esos tipos de clima en Venezuela, ¿verdad? Por distintos autores, en este caso de Köppen, vemos aquí estos 6 tipos de clima, ¿verdad? Que lo que permite ilustrar de distintos colores el mapa venezolano. Esa variedad de climas, algunos autores señalan, podemos hablar también de pisos climáticos, ¿verdad? En cada piso climático, como vemos en los distintos dibujos acá presentados, va a haber una variedad de flora, una variedad de fauna, por lo tanto, unas características culturales, y eso de una manera u otra va a influir en el tipo de arquitectura. También, aún estando, por ejemplo, en una zona templada, es muy distinto si nuestra ubicación va a estar a umbría o asolada, si le va a pegar el sol de forma directa o de forma indirecta. Vemos aquí entonces un piso macrotérmico, un piso mesotérmico, un piso microtérmico, un piso de páramo y un piso gélido. Ahí podemos ubicar los distintos pisos climáticos en el caso venezolano, haciendo ejemplos, por ejemplo, en el macrotérmico, Caracas, El Tigre, Barcelona, Puerto La Cruz; en el mesotérmico de 22 a 14 grados, la Colonia Tovar, Mérida, el Junquito; o en el caso del páramo, las zonas de apartadero. Vemos aquí otros estudios, ¿verdad? En el caso del clima, en este caso de Torwaitz, y entonces cómo él especifica el piso tropical, piso intertropical, piso templado, piso frío, piso de páramo y piso gélido. ¿Qué pasa con el clima? Que ese clima, la articulación, la vinculación de todas esas variables va a influir en esa amplia gama de vegetación que podemos ver en este mapa de vegetación de Venezuela, ¿verdad? Con por lo menos una clasificación de más de 20 tipos de variedades de vegetación. Entonces nosotros tenemos zonas de manglares, zonas de llano, bosques de galería, zonas desérticas, zonas de páramo, zonas boscosas, zonas de costa, realmente un paisaje espectacular. Según Köppen, él entonces, entre los tipos de clima, establece 4 tipos de climas principales: lluviosos tropicales, secos tropicales, templados de altura, fríos de alta montaña tropical, y a su vez ellos los subdividen. El interés de la materia es tener presente el clima y las variedades y sus variables, pero sobre todo vincular esto con la arquitectura. En este caso, ustedes deberán profundizar sobre las características de cada clima, ¿verdad? Cosa que ustedes de alguna manera tuvieron que estudiar en otras, durante su recorrido en bachillerato. Entonces aquí se presenta esta exposición de forma que ustedes indaguen más sobre el tema. Entonces tenemos selva amazónica, sabana, entre otros. Vamos a hablar entonces de ese vínculo de Venezuela y el clima y la arquitectura. Para nadie es un secreto, muchachos, y eso cada vez está más sobre el tapete, la discusión del problema del cambio climático, cómo eso está afectando a los países del mundo, cómo ha habido importantes encuentros como la Cumbre del Río, el Acuerdo de Kioto, la Cumbre de Johannesburgo, y cómo algunos países se han dado a la tarea de trabajar al respecto, cómo unos firman, cómo otros no están de acuerdo, pero que hay conciencia en que hay un problema grave
que tiene que ver con el clima y cómo este afecta la producción de alimentos, el gasto de energía y que es un problema grave que se va a profundizar a nivel dentro de unos años. Entonces, de estos estudios ha surgido que gran parte de esa contaminación ambiental, de ese consumo excesivo de energía, es producto de la arquitectura, de la construcción y de la ingeniería. Una interacción adecuada entre la arquitectura y el medio ambiente debe extraer beneficios de las condiciones climáticas particulares y de los recursos naturales para elaborar soluciones propias. Esto es en extremo importante. Nuestra arquitectura debe adaptarse a nuestras condiciones climáticas. Debe favorecer los aspectos como el clima, el paisaje, ¿verdad? Y debe mitigar los efectos negativos como el calor y sobre todo evitar el consumo excesivo de energía para iluminación, para aires acondicionados. Vemos aquí en estos cuadros, ¿verdad?, presentados por una investigación de la Universidad Central de Venezuela, cómo el consumo de energía eléctrica producto de las residencias es el más alto, incluso en comparación al generado por las industrias y por el comercio. Vemos también acá cómo entre los países latinoamericanos Venezuela tiene uno de los más altos consumos de energía eléctrica, ¿verdad? Y vemos otro análisis, cómo el aire acondicionado consume el 46% de la energía eléctrica. Entonces hay que reflexionar al respecto porque requiere Mérida, una ciudad con un 23 grados centígrados, que es extremadamente una temperatura de confort, aire acondicionado. Se requiere que todas las oficinas tengan aire acondicionado las 8 horas laborables. Debemos diseñar edificaciones cerradas, compactas, donde no circula el aire. No, tenemos que generar una arquitectura propia para nuestro clima tropical húmedo y sus variaciones. Entonces, vamos a hablar de esos aspectos macroclimáticos y microclimáticos. Si bien Mérida tiene un clima, ¿verdad?, con unas generalidades específicas, dentro de la ciudad de Mérida vemos variaciones como el clima varía y esos son los aspectos microclimáticos. La combinación de ellos nos va a permitir generar propuestas arquitectónicas aptas para cada tipo de lugar, tomando en consideración los aspectos macro y microclimáticos. Los macroclimáticos ya hablamos de ellos, las temperaturas máximas, mínimas, la humedad relativa, la radiación, la dirección y velocidad del viento, los niveles de nubosidad y las precipitaciones, la cantidad de lluvia. Los microclimáticos, la pendiente. Es muy distinto una edificación que está en un terreno plano, que está en un terreno irregular, si está próxima a una montaña o una colina, si tiene próximo a una masa de agua, un lago, un río cercano, si hay masas boscosas cercanas y el contexto urbano. Si hay edificios que hacen sombra sobre los otros o no hay edificios, o hay edificios que tapan la circulación libre del viento, todo esto va a influir en nuestro análisis y en nuestras decisiones arquitectónicas. ¿Cuáles son los objetivos y las estrategias? Lo primero es lograr un confort climático. Ese es el objetivo en el momento de diseñar, tomando la consideración la variable climática. Lograr un confort climático. Si bien este es un concepto bastante etéreo, por decirlo, porque va a depender de las condiciones físicas de cada persona, en líneas generales se habla que hay confort climático cuando hay alrededor de 23 grados centígrados. Esa es una temperatura con la que todos nos vamos a sentir cómodos. Que haya una disminución del consumo de energía, por cuanto a mayor consumo de energía, mayor necesidad de generar energía y por lo tanto mayor contaminación. Recuérdense que la energía eléctrica no siempre se produce, en el caso venezolano, por energía hidráulica, que es una de las mejores, sino se produce muchas veces por las centrales hidroeléctricas, por las centrales que tienen que ver con el consumo de gasolina y todo esto genera contaminación. Es importantísimo el acondicionamiento ambiental pasivo. ¿Qué es este? Acondicionar nuestras edificaciones de forma pasiva, de forma
en que se incluye